Señor, somos Iglesia Pacto de Gracia, estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Ato Arriba, al lado del taller Padrón y de San Luis Pain Center. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Estamos en el pueblo de Arecibo. Nos puede conseguir en todas las redes sociales, en YouTube, nos puede conseguir en Instagram, nos puede conseguir en Twitter, nos puede conseguir en Facebook y también nos puede conseguir en nuestra página web www.pactodegracia.com. Le damos la bienvenida a todos los que a través de Facebook Live nos están sintonizando. Vamos a estar hablando de la naturaleza de la vida de Dios. Juan capítulo 10, verso 10. Bendito Dios. Dice así la palabra del Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo vuelvo a repetir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Puede sentarse en la presencia del Señor. No deje de adorarle. Así que hoy quiero hablarles bajo el tema, nuevamente lo repito, la naturaleza de la vida de Dios. Dile al que está al lado tuyo: Dios no tiene vida. Pero dilo. Dios no tiene vida. Parece que le crea conflicto decir la frase: Dios no tiene vida. Dios no tiene vida. Dios es la vida. Dios es la vida. Puede ver la diferencia, ¿verdad? Dios no tiene vida. Dios es la vida. ¿Qué es naturaleza? Naturaleza es la esencia y propiedad característica de cada ser. Es sustancia, es materia, es carácter, es temperamento, es conducta. Y Dios quería que su naturaleza, su carácter y su gloria se expresara mediante los hombres en la faz de la tierra. Dios siempre ha querido impartir su propia vida en cada uno de sus hijos. Amén. Él siempre ha querido expresar su misma naturaleza y plenitud mediante los hombres en la tierra, como formando un cuerpo. Escúcheme bien. La concentración del mensaje de Jesús cuando estuvo en la tierra se basaba en tres temas. Óigame bien. Él hablaba del reino, hablaba del Padre y hablaba de la vida. Son tres realidades que existen desde antes de la fundación del mundo y son la base para que nosotros podamos entenderlo todo. Y te las vuelvo a repetir. Jesús hablaba del reino, del Padre y de la vida. Además de ser un tema central en la palabra, la vida es el eterno propósito del Padre. Amén. La vida es el eterno propósito del Padre. La Biblia nos enseña primeramente la mayor clase de vida que existe y que es la vida de Dios. La Biblia nos enseña la mayor clase de vida, la vida superlativa, que es la vida de Dios. Por eso es que allí en Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios, o sea, Dios es la vida misma. En el principio la vida misma creó los cielos y la tierra. Fíjese que Dios creó los cielos y la tierra. Nadie creó a Dios, porque Dios es la vida misma. Amén. Y de esa vida superior, de esa vida suprema, de esa vida gobernante, de esa vida sin principio y sin fin, surgen todas las cosas. La Biblia nos enseña
y yo quiero que usted vaya conmigo a medida que el mensaje va creciendo. La vida nos enseña 7 clases de vida. La primera, la vida de Dios. Esa vida que no fue creada. La segunda, la de las plantas, el reino vegetal, que la Biblia nos enseña que fueron creados en el tercer día. La número 3, la de los peces, que fue creada el día 5. La de las aves, que también fueron creadas el día 5. La de los animales, que fueron creadas el día 6. Y la de los seres humanos es la sexta, que también fueron creados en el día 6. Ahora, hay una vida adicional que es la 7. Esa vida es la vida angelical. Esa vida fue creada antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios hiciera esta tierra, creó la vida angelical. Y cuando hablamos de angelical, nos estamos refiriendo a todos los seres espirituales que por Dios, y no nos estamos refiriendo exclusivamente a los ángeles. Ese es un detalle importante que usted debe seguir. La vida número 7 es la vida espiritual, la vida angelical, que no es exclusiva de los ángeles. Y cuando hablo esto, usted debe estar pensando en ángeles con 2 alas y todo ese tipo de cosas. Vestidos de blanco. No los ven vestidos de negro. Entonces, mientras Dios iba creando, cada clase de vida iba teniendo inteligencia, y más inteligencia y más conciencia. Entonces el hombre, que es la magna creación, y entiéndase que cuando digo hombre me estoy refiriendo a la humanidad completa representada por ese hombre, es la única clase de vida creada, óigame bien, a su imagen y semejanza, y con un propósito superior y eterno que consistía en 2 cosas principales. Óigame bien. Número 1, que ese hombre fuera portador de la imagen de Dios. Que ese hombre, a través de ser portador de la imagen de Dios, expresara el carácter de Dios y manifestara la naturaleza de Dios. Haciendo que ese Dios, que ese espíritu, fuera visible a través del hombre. Que ese Dios espíritu usted lo pudiera hacer visible a los demás. Y número 2, para que ese hombre ejerciera el gobierno de Dios aquí en la tierra. Dios quería que el ser humano gobernara con la autoridad de Dios y ejerciera el dominio sobre la tierra. Ese fue el propósito de Dios. Pero voy a corregir la frase. Ese sigue siendo el propósito de Dios. Ese propósito de Dios no puede ser revocado, porque ese propósito de Dios fue establecido antes de Génesis capítulo 3. Antes de Génesis capítulo 3, cuando aún no había pecado, cuando aún no había maldad, cuando aún no había violencia, no había perversión, ni había diablo. Escucha bien lo que te voy a decir. Aunque el hombre pecó, Dios nunca abandonó su propósito, Dios nunca lo cambió. Él siempre ha estado comprometido con el propósito que lo llevó a crear la humanidad, porque siempre quiso tener portadores de su imagen y semejanza que expresaran su naturaleza y su carácter. Así que el propósito de Dios no. Yo recuerdo que hablaba yo en una ocasión con Nidia,
Y a ella le habían enseñado o había aprendido de alguna manera que había un plan B. Y que Dios había hecho una serie de cosas y que el diablo las había arruinado. Y que Dios tuvo que inventarse o sacarse de la manga el plan B. Pues tengo noticias para ti. No hay tal cosa como un plan B. El plan de Dios es perfecto. Amén. Y no hay diablo que lo pueda dañar. Amén. Bendito Dios. Entonces, ¿cuál sería el medio por el cual el hombre podría portar la vida de Dios? Génesis capítulo 2 nos dice que Dios planta un huerto en el Edén, donde pone allí dos árboles especiales. Especiales porque no nacieron allí, sino que fueron plantados, y además Dios les pone nombre a aquellos árboles. Uno de ellos se llamaba el árbol de la vida, usted lo sabe. Y ese árbol de la vida es bien importante porque ese árbol de la vida contenía la máxima calidad de vida. Ese árbol de la vida contenía vida divina, vida no creada, vida eterna, la misma vida de Dios en una forma que se podía recibir. Y esto es crucial que lo podamos entender. En Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y yo quisiera que usted, yo sé que este ejemplo yo lo he dado en otras ocasiones. Posiblemente muchos de ustedes se acuerden de él. Imagínese un guante. Un guante como el que las mujeres usan para fregar. Un guante como el que los hombres pueden usar para hacer trabajo de electricidad o para hacer trabajo en el jardín. Imagínese usted un guante. El guante tiene la forma, el guante tiene la imagen, el guante tiene la semejanza de una mano, pero no tiene una mano dentro. El guante está vacío. Significa que no hay vida en el guante. Lo mismo pasa con el ser humano cuando Dios lo creó. Es como un guante. Fuimos creados para contener la vida de Dios, así como el guante fue para contener la mano. Bendito el Señor. Otra clase de vida que la Biblia enseña es la vida angelical, que la mencionamos ahorita. Esa vida angelical es superior a la vida humana. Esa es la vida que poseyó a la serpiente llamada Satanás. Una vida angelical, una vida que es superior a la vida humana. Porque para poder engañar a Adán en el huerto, la serpiente debía tener una clase de vida superior a la vida humana. ¿Cuál es esa vida? La angelical. Salmo 8, verso 5, dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Así que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Así que la vida que el hombre tiene es un poco menor que la vida de los ángeles. Óigame bien. Entonces ahí está Adán, creado a la imagen y semejanza de Dios. Igual que el guante, creado a la imagen y semejanza de la mano. Allí está el hombre siendo invitado a comer del árbol de la vida. Si Adán come del árbol de la vida de Dios se mete dentro de Adán. La mano se mete dentro del guante. Bendito Dios. Dios quería expresar su naturaleza mediante Adán. Y cuando hablamos de Adán, recuerde que estamos hablando de la humanidad. Y Dios quería que Adán dominara en la tierra
con la autoridad de Dios sobre todo lo creado, óigame bien, incluyendo los animales que se arrastraban, que era representativo de los espíritus angelicales. Así que Adán y Eva, con la vida de Dios dentro, después de comer del árbol de la vida, ejercerían la autoridad de Dios y hubiesen vencido a la serpiente. Así que lo único que el hombre tiene que hacer, o lo único que Adán tenía que hacer, era cuidar su dieta. ¿Ah? Era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese fruto estaba prohibido para él. Se suponía que no comiese de ese árbol. Pero el hombre pecó. Cosa, óigame bien, cosa que no sorprendió a Dios. Porque si el propósito era eterno, entonces el plan para rescatar al hombre también tenía que ser eterno. El pecado corrompió la naturaleza del hombre. Y desde entonces los humanos han intentado ser buenos usando el conocimiento del bien y del mal que fue adquirido por haber comido del árbol prohibido de Dios. Desde que comieron del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, desde ese momento el hombre viene tratando de ser bueno, tratando de hacer cosas para verse bien, para que la gente lo vea como un hombre bueno. El conocimiento del bien y del mal es de donde la religión recibe poder. Yo te lo vuelvo a repetir. El árbol del conocimiento del bien y del mal es de donde la religión obtiene poder. La religión usa a Dios, pero no depende de Dios. Y eso es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero yo doy gracias a Dios porque esta iglesia no está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. No es la religión de donde nosotros nos estamos alimentando. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos comiendo del árbol de la vida. Estamos comiendo de la esencia de Dios. Estamos tomando de la fuente que es la naturaleza misma de Dios. Amén, bendito Dios. Comer del árbol del bien y del mal es vivir en una dimensión inferior. Porque los seres humanos están caídos y contaminados con la vida del maligno. La naturaleza de esa vida es el pecado. Pero cuando Dios pone su vida en un ser humano, ese hombre recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando la vida de Dios se mete dentro de ti, tú te convertiste en un hijo de Dios. Amén. Y esto nosotros lo conocemos como el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Algunos cristianos piensan que nacer de nuevo es dejar de hacer cosas malas. Algunos cristianos piensan que nacer de nuevo es venir a la iglesia, cantar 2 rápidas y 2 lentas, escuchar una predicación, ofrendar y después irnos para nuestras casas otra vez hasta la semana que viene, a ver si durante la semana yo pude vencer. Pero si fallé durante el transcurso de la semana, si fallé, entonces que el pastor me unja para yo poder terminar esta vida terrenal. Entonces tú ves gente que están en ese ciclo, que no salen de ahí. Vienen a la iglesia, participan de lo que llamamos culto, pero después se van en la semana y allá tienen 20 problemas y no pueden salir adelante, y el domingo vienen a buscar la otra porción que le hace falta. Entonces,
lo que quieren es que al final el Señor tenga misericordia de ellos. Lo que se dice es que el Señor tenga misericordia de mí y me salve. Porque ahora yo soy una persona buena tratando de servir a Dios. Pero nacer de nuevo es una impartición de vida, de esa vida suprema que está 2 dimensiones más arriba que la vida humana. Una vida sin principio, una vida sin fin, una vida eterna, donde nosotros podemos mostrar la naturaleza del Señor y ejercer su dominio sobre todo lo que existe. Bendito Dios. Pero el pecado provocó que Dios cerrara el acceso al árbol de la vida. Entonces, leyendo el Antiguo Testamento encontramos que nadie estaba comiendo del árbol de la vida, sino del árbol del conocimiento del bien y del mal, tratando de ser como Dios sin tener éxito. Eso es obvio, no tenían la vida de Dios. Entonces, para que esto cambie, tiene que haber un nuevo Génesis. Óigame. Y ese nuevo Génesis es Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Ahora el nuevo Adán se llama Cristo. El tema del libro de Juan es la vida. Juan menciona la vida en ese libro más de 58 veces. Oiga eso. Mire cómo el Evangelio de Juan comienza. Juan capítulo 1, verso 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Juan resume en 2 versos el propósito de todo lo que él escribió. Juan capítulo 20, versos 30 y 31, dice allí: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan comienza: en él estaba la vida, y termina con: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan comunica unas verdades espirituales concentradas en 20 capítulos. Y en el capítulo 10 Juan hace referencia a algo que Jesús dice. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito Dios. Al principio del libro era la vida. En el medio del libro era la vida. Y al final del libro era la vida. Amén. Bendito Dios. Así que relacionando a la vida en todo lo que Juan escribe, para que usted pueda entender qué clase de vida es la que Jesús imparte. Hay 3 cosas importantes que tenemos que señalar. 3 puntos importantes. Número 1, todo lo que Jesús hizo está relacionado a lo que llamó vida. Número 2, demostró que poseer esta vida es un milagro, y ser poseído por esa vida es un asunto sobrenatural. Y número 3, poseer esa vida es el fundamento necesario para la obra de Dios. Sin la presencia de esa vida superlativa, sin la presencia de esa vida suprema, nada se puede hacer. Bendito Dios. ¿Qué clase de vida? Importante que nosotros entendamos. Yo hablaba los otros días con el hermano Heriberto y hablábamos de que nosotros a veces nos ponemos a leer la Biblia y no encontramos, no entendemos lo que estamos leyendo, porque para nosotros hay ciertas palabras que las usamos genéricas, pero en griego hay 3 palabras
para traducir vida. Si yo digo vida aquí, todo el mundo se imagina lo que es vida porque conoce lo que es vida. Pero en el griego había 3 palabras diferentes para referirse a vida. La primera es bios o bios, de donde nosotros tenemos la palabra biología. Se refiere a la forma o estilo de vida. La número 2 es psique, de donde nosotros tenemos la palabra psicología, la palabra psicosis, psicodélico, psiquiatría. Esa está relacionada con la vida y energía natural, la cual está corrupta. Escúcheme bien. Y la número 3, palabra del griego para referirse a vida, es la vida zoe, la vida de Dios. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida de Dios. Cuando Cristo entra al planeta, algo trascendental sucedió. Bendito sea su nombre. No fue solamente que Él vino a morir por nuestros pecados, lo cual es glorioso, sino que el árbol de la vida sería ofrecido otra vez a los seres humanos. Aleluya. La vida de Dios estaba en Cristo de la misma manera que estaba en el árbol de la vida. En Cristo habita la mayor calidad de vida del universo. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden adorarle. Y mediante Cristo ahora nosotros estamos comiendo de la vida de Dios, de la vida Zoe. Bendito el Señor. Bendito Dios, aleluya. Para Jesús era indispensable que sus discípulos aprendieran estas lecciones y que pudieran aprender el significado de lo que era esa palabra, esas 3 palabras. Y para eso Jesús los expuso a una serie de señales. Por eso es que Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Todo lo que el Señor hizo en presencia de sus discípulos tenía un significado espiritual, porque ellos eran los que iban a darle continuidad a lo que el Señor había comenzado. Y aunque las multitudes se beneficiaron de aquellos milagros, como en la alimentación de los 5,000, el propósito de las señales era educar a los discípulos. Se supone que cuando nosotros estamos leyendo esas historias, seamos educados también por el Espíritu de Dios. Porque el verdadero discipulado es aprender a Cristo. Amén. Yo lo vuelvo a repetir. El verdadero discipulado es aprender a Cristo. Amén. Escúcheme. Efesios capítulo 4, verso 20 dice allí: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lamentablemente muchos cristianos hoy día creen que el discipulado son 12 clases sobre la visión del pastor, sobre los días del culto, sobre la fidelidad a la denominación, otros temas interesantes, pero en su mayoría sin relación con Cristo. Pensamos que ser discipulado es venir a coger unas clases para aprender cómo es la metodología de la iglesia donde yo me estoy congregando. Pensamos que el discipulado es venir a aprender una serie de cosas, una serie de reglas que esta iglesia tiene dentro de su reglamento, valga la redundancia. Hay muchos temas interesantes que se pueden tocar. Yo no estoy diciendo que no tengan valor. El problema es que casi siempre todos esos temas no contienen a Cristo. Yo conozco de gente que tienen que tener 3 meses de clase y contestar un examen para poder ser bautizados.
Porque pensamos que eso es discipulado. Lo tengo que discipular, lo tengo que enseñar, lo tengo que doctrinar para luego entonces bautizarlo. Y Juan nos da una mega enseñanza espiritual en esta verdad fundamental del Evangelio con 3 palabras clave. Número 1, señales. Número 2, creer. Y número 3, vida. Repita conmigo, señales, creer y vida. Vamos a examinarlas una por una. No se asusten, que ya estoy terminando. El propósito de las señales. El Evangelio de Juan se enfoca en 7 señales, específicamente seleccionadas. Y Juan llama a los milagros de Jesús señales, dando a entender que detrás del obvio milagro había un significado. Era una señal de algo más. Número 2, la verdadera naturaleza del creer. El Evangelio de Juan completo descansa en esta palabra clave que aparece 98 veces en el Evangelio, para que puedan creer. ¿Qué significa creer? Significa 2 cosas implícitas en la palabra misma. La primera es el reconocimiento de la verdad. Eso se expresa cuando se dice, eso es verdad o él es verdad. Yo creo que él es verdad. ¿Ve? Y la segunda significa más que eso. En el original conlleva que si creíste que es verdad, te comprometes con aquel que lo dijo. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. La segunda, la voy a repetir. Significa que si creíste que es verdad, te comprometes con aquel que dijo esa verdad. Señor. Creer no es solamente un acuerdo mental o intelectual, es comprometer tu vida con aquel en quien crees. Bendito Dios. Número 3, la bendición de la vida divina. Eso significa, las señales fueron instrumentos que Jesús utilizó. Creer fue la reacción de los hombres a esa señal, y el resultado de creer fue la vida. Había un propósito que no estaba implícito en el milagro mismo en el momento, sino que era una verdad escondida detrás del milagro. Y era que aquellos hombres pudieran creer y pudieran comprometerse con quien estaban creyendo, y que como resultado tuvieran la vida de aquel. Bendito Dios. Y cuando ellos se comprometieron, recibieron la vida de Dios. Bendito Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de esa vida? Porque la naturaleza de esa vida es diferente a las demás. Toda vida tiene su propia naturaleza, y la vida divina tiene naturaleza divina. Y Pedro nos habla de que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4. Y que con esa vida, la misma naturaleza de Dios, que es diferente a la naturaleza de todas las demás vidas que estamos hablando, ha sido impartida en nosotros. Yo pensaba que usted iba a decir amén por lo menos. Estoy hablando que la naturaleza misma de Dios, que es diferente a todas las demás naturalezas de vida que ya hemos discutido, esa naturaleza de Dios fue impartida en nosotros. Gracias, Señor. Esa clase de vida era la que hacía diferente a Jesús de todos los hombres. Oiga, Juan capítulo 1, verso 4 decía, en él estaba la vida.
Eso tiene algo como que uno dice, pero si él estaba vivo tenía que tener vida. O sea que no entiendo lo que Juan quiere decir, que en él estaba la vida. Porque obviamente si una persona está viva es porque tiene vida. ¿Ah? Pero Juan está diciendo que en él había otra clase de vida. Juan está diciendo que en él había una vida que era superior a la vida misma. Y esa clase de vida trae consigo mismo una nueva y diferente conciencia. Óigame. Jesús estaba consciente de lo que hablaba. Jesús estaba claro de lo que decía. Juan capítulo 10, verso 30. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 8, verso 29. Porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Juan capítulo 10, verso 25. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre las hago. Jesucristo tenía diariamente conciencia de la unión que él tenía con su Padre. Bendito Dios. Porque la vida misma de Dios estaba en él. La misma vida de Dios le fue impartida a Jesús. Y así fue como vivió, así fue como ministró, así fue como manifestó las obras de Dios en la tierra, mediante la vida de Dios. La vida de Jesús era una vida consistente de una unión perfecta con Dios. Yo tengo noticias para alguien aquí en esta mañana. La Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Amén. Así que la misma vida que estaba en Jesús, que le había sido impartida a Jesús, es la misma vida que tú y yo hoy disfrutamos. Gracias a Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Cristo vivió por la vida del Padre y vivió la vida del Padre. Señor. Para Jesús, el Padre era el árbol de la vida. Cuando tú estás comiendo del árbol de la vida, te va a pasar lo que a Jesús. Jesús no estaba confundido acerca de lo que era bueno o malo, tratando de hacer el bien y evitando el mal. Jesús estaba claro de la clase de vida y de la unión que tenía con el Padre. Por eso Él no estaba enfocado en hacer cosas buenas y no hacer cosas malas. Por eso Jesús no estaba enfocado en hacer el bien y evitar el mal. Porque la clase de vida que Él tenía era una vida superior. Bendito Dios. Bendito Dios. Y eso es tener la vida de Dios en nosotros. Amén. El ser humano nunca había tenido esa clase de vida, ni siquiera Adán. Ni siquiera Adán. Oiga eso. Allí en el huerto habían dos árboles. ¿Cuáles eran? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Habían dos. Y parecerá extraño para algunos, pero Adán no había comido de ninguno. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida de Dios se le hubiera metido por dentro a Adán y todas las cosas hubieran sido diferentes. Por eso fue que una vida angelical superior a la vida que tenía Adán lo tenía que engañar con relación al otro árbol. Si no hubiese sido así, si la vida que Adán tenía hubiese sido la vida de Dios, la otra vida angelical que estaría por debajo de la vida de Dios no podía engañar a Adán. Pero esa vida de Dios fue la que Jesús vino a que nosotros pudiéramos regresar a través de Él a la vida de Dios. Jesús vino a regresarnos a Él mismo. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban?
¿Cuántos lo alaban? Jesús vino a regresarnos a Él mismo. Jesús no vino a enseñar sobre la unión con Dios, sino vino a vivir una vida en unión con Dios y traer a sus discípulos a esa misma unión. Bendito el Señor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan la misma conciencia de Dios como Padre que yo tengo y que tengan la misma naturaleza divina que yo tengo. Bendito Dios. No es que sean como dioses, no es que piensen que van a ser dioses chiquitos, sino que tengan la misma naturaleza de Dios. Aleluya. Bendito Dios. La evidencia de esa vida, como cualquier otra clase de vida, es el crecimiento y es el desarrollo. Porque todo lo que posee vida crece. Óigame, todo lo que posee vida crece. La ley de la vida es que está en constante desarrollo. Lo que es cierto en tu jardín es cierto en los que poseen la vida de Dios. Y Pablo lo dice de esta forma, Efesios capítulo 4, versos 13 al 15, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted y yo estamos determinados para crecer. Amén. No hay forma que usted no crezca cuando está en Cristo. Gracias a Dios. El problema es que a nosotros nos gusta que nos pasen la mano. Y muchas veces no queremos crecer. Bendito Dios. Poseer esta clase de vida significa que nosotros siempre debemos estar creciendo en todo, en Cristo, que es la cabeza. Amén. Alábalo. Para muchos esta clase de vida es extraña. Es extraña, aunque el día que creyeron en el Señor, aunque el día en que se convirtieron, como nosotros le llamamos, recibieron ese tipo de vida. Pero aún así es extraña. Para muchos esta clase de vida es extraña, aunque el día que creyeron la recibieron. Porque están enredados en una cantidad de conceptos, están enredados en una cantidad de ideas, están enredados en una cantidad de religiosidad, que su conocimiento es más en cosas que hacen o dejan de hacer que en la realidad de que en Cristo ahora tú tienes una nueva naturaleza, una nueva conciencia, una conciencia diferente, una unión diferente, un constante crecimiento. La mayoría de los creyentes no están conscientes de lo que poseen, porque la religión se concentra en el conocimiento del bien y del mal, no en la riqueza de la vida que estamos poseyendo en Cristo Jesús. La gloriosa noticia del Evangelio es que ya no tenemos que vivir en la fuerza de nuestra propia vida. Ahora podemos vivir por la vida de Dios. Aleluya. Esa vida es Cristo mismo. Bendito el Señor. Y en Él y a través de Él la podemos vivir para manifestar la naturaleza de la vida de Dios. Amén. Aleluya. Esta es la vida eterna de la cual habla la Biblia y la que usted y yo recibimos el día que creímos en Cristo. Juan capítulo 5 verso 12 lo dice de esta forma: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oiga bien, Dios. la gran noticia del Evangelio es que no solo fuimos perdonados de nuestros pecados, sino que se nos impartió
la vida misma de Dios en nuestro espíritu y ahora tenemos la clase de vida más elevada del universo expresándose a través de nosotros. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? Bendito Dios. Tenemos la vida superlativa expresándose a través de nosotros, para los que nos ven allá afuera puedan entender que en nosotros vive alguien, que en nosotros tenemos una clase de vida diferente y que nosotros estamos confiados en lo que el Señor nos prometió, porque nosotros hemos creído en Jesucristo. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Bendito Dios. Pueden adorar al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo quisiera que usted pudiera imaginarse esto que acabamos de hablar, este propósito que acabamos de hablar. ¿Sabes? Un Dios tan grande, un Dios tan superior, un Dios supremo, se empeñó en poner su propia vida en nosotros. Gracias, Señor. Que somos seres imperfectos, ¿ah? Que tenemos miles de defectos, pero aún así Él quiso poner su vida dentro de nosotros. Gracias, Dios. Aún así Él quiso manifestar su existencia a través de la mía en la tierra. Gracias, Dios. Wow. Y eso es algo poderoso, eso es algo que transforma la mente de uno. Como un Dios tan maravilloso, un Dios tan grande que no lo puedo contener, se mete dentro de mí a través de su Hijo. Para que otros puedan visualizarlo a través de mí. Por eso es que nosotros, cada vez que nos miramos, se supone que nosotros veamos a Cristo a través de cada uno de nosotros. Señor, aleluya. Porque Él nos posee, porque Él está dentro de nosotros, porque Él se manifiesta a través de nosotros. ¿Ah? Eso es maravilloso, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Por eso cuando cuando aquellos dos discípulos iban camino de Emaús y Él los iba acompañando, ellos no lo reconocieron. Porque la idea era que ya no se fijaran en la apariencia física de Jesús, sino que vieran a Jesús en la apariencia física de cualquier otra persona. Ahora la cara de Jesús no es aquella cara física que lo distinguió mientras estuvo en la tierra. Ahora la cara de Jesús es mi cara. Amén. Es la tuya. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Te damos gracias porque te empeñaste en impartirnos tu vida. Te damos gracias, Señor, porque a través de nosotros tú quieres mostrarte a los demás. Te damos gracias porque en nosotros está la naturaleza tuya impartida a través de tu Hijo Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que lo que hemos hablado en esta mañana sea de edificación, que sirva para que nosotros podamos crecer en el Señor. Y todos aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, Señor, también puedan crecer y madurar en ti. Amén. Que puedan ser edificados en esta palabra, que su vida pueda ser transformada, que su mente pueda ser transformada, para que puedan, Dios eterno, entender que tu vida es una vida superior y que a través de Jesucristo tú la quieres impartir en cada ser humano. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Pero un aplauso fuerte, bien fuerte, para todos los que nos han sintonizado a través de Facebook Live. Sé que hay gente que pide oración y a veces nosotros no decimos aquí abiertamente en la transmisión, ¿verdad?, de la gente que nos pide oración, pero sí estamos conscientes de que usted en las redes sociales, en Facebook, a veces nos pide oración por alguna situación. Nosotros, una vez terminamos la transmisión, oramos por todas esas peticiones. No lo hacemos en la transmisión para, ¿verdad?, que no nos coja mucho tiempo, pero sí estamos conscientes de las peticiones, estamos conscientes de todos aquellos que escriben en las redes sociales, y créannos que nosotros oramos por todas sus peticiones. Amén. Somos Iglesia Pacto de Gracia, estamos ubicados en la carretera 651
en el barrio Atuarriba, sector Juncos en Arecibo, al lado del taller Padrón y el San Luis Pain Center. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Así que le damos, ¿verdad?, las gracias a todos los que se sintonizaron con nosotros a través de Facebook y esperamos contar con su presencia la próxima semana, el próximo domingo a través de Facebook. Y si usted está cerquita por ahí y quiere darse la vuelta por aquí, reunirse con nosotros aquí, están invitados. Amén. Bendecidos.